Dicen que en esta mansión los secretos nunca descansan, pero uno en uno destaca entre todos los demás. Una chispa de sabor que atraviesa incluso las tinieblas más profundas. Pepsi, el sabor que desafía la oscuridad. Turno nocturno. Soy guardia de seguridad en la planta de Pepsi en Guadalajara. Llevo poco más de 2 años trabajando en este lugar. Es un trabajo sencillo, aburrido a veces, pero la paga es buena, y siempre pensé que era más seguro que andar patrullando las calles. Nunca fui el tipo de persona que se dejara llevar por supersticiones o historias de fantasmas. De hecho, si alguien me hubiera contado algo similar a lo que voy a relatar, probablemente me habría reído en su cara. Pero ya no. Mi turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana, y aunque la planta está mayormente vacía a esas horas, el ambiente nunca me pareció particularmente inquietante. Es solo una fábrica enorme, llena de máquinas y pasillos interminables, todos iluminados por luces fluorescentes que a veces parpadean. Nada fuera de lo común, hasta que comencé a notar cosas que no tenían explicación. Todo comenzó con algo pequeño. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual por los pasillos que rodean las líneas de producción, vi una figura al final del corredor. Era solo una sombra, pero me sorprendió porque sabía que a esa hora no debería haber nadie más en la planta. Me acerqué, pensando que tal vez era algún trabajador rezagado o algún técnico que había olvidado firmar su salida. Sin embargo, cuando llegué al lugar, no había nadie. No pensé mucho en ello, las luces a veces crean sombras extrañas, y los pasillos largos pueden jugar con tu percepción. Me convencí de que había sido solo eso, un efecto de las luces. Pero después comenzaron a pasar cosas más extrañas. Varias noches después, mientras revisaba las cámaras de seguridad en la pequeña cabina de vigilancia, vi algo que me heló la sangre. En la pantalla, pude distinguir a un hombre caminando lentamente por uno de los pasillos cerca de la zona de carga. Su andar era lento, casi arrastraba los pies, como si estuviera cansado. Al principio no lo reconocí, pensé que tal vez era alguien que se había colado en la planta, pero entonces lo vi desaparecer justo antes de llegar al extremo del pasillo, como si se hubiera desvanecido en el aire. Pasé la grabación varias veces, buscando alguna explicación. Tal vez era un fallo en las cámaras, una interferencia o un mal funcionamiento del sistema. Pero la figura estaba ahí, nítida. El hombre llevaba el uniforme de seguridad de la planta, el mismo que yo llevaba, pero más viejo, como si fuera de un modelo anterior. Cuando traté de hacer zoom en su rostro, la imagen se distorsionó. No pude distinguir sus facciones, pero algo en su postura me resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Decidí no decirle nada a mis superiores. ¿Qué les iba a decir? Que vi a un hombre desaparecer en las cámaras de seguridad. Me tomarían por loco. Me limité a seguir con mis rondas, aunque esa noche la sensación de que no estaba solo me siguió como una sombra. Un par de semanas después, tuve la oportunidad de hablar con uno de los guardias más antiguos, un tipo llamado Hugo. Hablamos de lo rutinario del trabajo, de cómo las noches parecían hacerse eternas, y entonces, sin querer, le mencioné la figura que había visto en las cámaras. Su expresión cambió al instante, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. «Lo has visto, ¿verdad?», me dijo en voz baja. «¿A quién?», respondí, aunque ya sabía la respuesta. Hace años, había un guardia aquí, se llamaba Rafael. Un tipo tranquilo, de esos que no hablaban mucho, pero hacía bien su trabajo. Un día, durante su turno, tuvo un accidente. Estaba revisando la zona de carga y una de las grúas falló, cayó sobre él. Murió al instante, o al menos eso dijeron. Desde entonces, algunos dicen que todavía lo ven caminando por los pasillos, como si nunca hubiera dejado de hacer su ronda. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Era ridículo, pero a la vez tenía sentido. El hombre que había visto en las cámaras llevaba un uniforme viejo, uno que no había visto en los últimos años.
Era como si perteneciera a otra época. Esa noche, me costó volver a patrullar los pasillos. Sabía que no estaba solo, aunque la planta estuviera vacía. Sentía su presencia, el aire se volvía pesado y frío en ciertos lugares, como si el ambiente mismo cambiara cuando me acercaba a los pasillos donde lo había visto. Con el tiempo, comencé a acostumbrarme a la idea. No dejé de hacer mi trabajo, pero siempre tenía la sensación de que alguien me observaba desde las sombras. A veces, escuchaba pasos que no eran los míos, y aunque trataba de ignorarlos, era difícil mantener la calma. La idea de que el espíritu de un antiguo guardia pudiera seguir rondando el lugar me parecía absurda, pero ya no podía negarlo. Una noche, mientras revisaba la planta cerca de la medianoche, lo vi de nuevo. Esta vez no fue a través de las cámaras. Estaba frente a mí, al final de un largo pasillo. Era el mismo hombre, el mismo uniforme desgastado, pero ahora podía verlo con más claridad. Tenía el rostro inexpresivo, como si simplemente estuviera cumpliendo con su trabajo. Lo llamé, pero no respondió. Avancé unos pasos hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, desapareció, desvaneciéndose en el aire justo ante mis ojos. El pánico se apoderó de mí. Corrí de regreso a la cabina de seguridad, temblando. Revisé las cámaras, pero no había nada. Ni rastro de él. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mis compañeros comenzaron a notar que algo no estaba bien. Me veía nervioso, distraído, pero no podía contarles lo que estaba pasando. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco. Las noches se hicieron interminables y la presencia del antiguo guardia se volvió cada vez más constante. Ya no solo lo veía en las cámaras o al final de los pasillos. A veces lo sentía justo detrás de mí, como si me estuviera vigilando de cerca, asegurándose de que hiciera bien mi trabajo. Un día, incapaz de soportarlo más, decidí investigar sobre el accidente de Rafael. Busqué en los archivos de la planta y, efectivamente, encontré un informe sobre su muerte. Lo describían como un accidente trágico, algo que podría haberse evitado si las medidas de seguridad hubieran sido más estrictas. El informe detallaba que había muerto instantáneamente al ser aplastado por una grúa defectuosa en la zona de carga. Era un hecho, no una leyenda. Esa misma noche, después de leer el informe, me armé de valor y decidí enfrentar lo que sea que estuviera rondando la planta. Durante mi ronda, fui directamente a la zona de carga, el lugar donde Rafael había muerto. El aire allí siempre era más frío, y las luces parpadeaban más que en cualquier otro lugar de la fábrica. Caminé despacio, con la linterna en la mano, y me detuve justo en el lugar donde, según el informe, había ocurrido el accidente. Rafael, susurré, sintiéndome estúpido. Si estás aquí, ¿qué es lo que quieres? El silencio fue mi única respuesta. Me quedé allí, parado, esperando algo, cualquier cosa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no pasó nada más. Esa noche no lo vi, ni en los pasillos ni en las cámaras. Sin embargo, desde entonces, las cosas han cambiado. No lo he vuelto a ver, pero la sensación de que algo está fuera de lugar no ha desaparecido. El ambiente en la planta sigue siendo pesado, especialmente en la zona de carga. A veces, siento que alguien camina a mi lado, aunque no vea a nadie. Otras veces, los monitores de las cámaras parpadean, mostrando imágenes distorsionadas, pero ya no aparece su figura. No sé si Rafael ha encontrado paz o si simplemente se ha cansado de manifestarse. Pero una cosa es segura, no soy el único que trabaja en el turno nocturno. Algo, o alguien, sigue rondando la planta, y cada noche, mientras hago mis rondas, no puedo evitar pensar que en cualquier momento volveré a verlo, caminando lentamente por los pasillos, como si aún estuviera cumpliendo con su deber. La fábrica de Pepsi. Mi nombre es Javier y he trabajado en la planta de Pepsi en Tijuana desde hace 12 años. Nunca fui de los que creen en fantasmas ni en supersticiones, pero lo que ocurrió en esa vieja planta me hizo reconsiderar todo. A lo largo de los años, he visto muchas cosas extrañas durante los turnos de mantenimiento nocturno, pero siempre las atribuí a la fatiga o a la imaginación.
Eso cambió cuando el viejo almacén empezó a ser remodelado. La planta de Tijuana es enorme. Sus pasillos largos y oscuros, las máquinas gigantes y el incesante zumbido del sistema de refrigeración crean una atmósfera pesada, casi opresiva durante la noche. Había trabajado en esa planta sin mayores incidentes hasta que, hace algunos meses, decidieron expandir el área de almacenaje. El almacén que habían dejado abandonado por años sería renovado para hacer espacio para más productos. A simple vista, no parecía gran cosa, solo otra parte del trabajo rutinario. Las primeras semanas de remodelación fueron normales, pero todo cambió cuando empezaron a excavar debajo del suelo de concreto en una sección olvidada de la planta. Un día, mientras trabajábamos en el área del almacén, los albañiles encontraron algo extraño bajo el cemento agrietado. Lo que al principio parecían restos de algún animal viejo resultaron ser huesos humanos. El supervisor trató de minimizarlo, diciendo que probablemente eran restos de alguien que había muerto hace mucho tiempo, tal vez de la época en la que la planta había sido una fábrica diferente, antes de que Pepsi tomara el control del lugar. Se informó a las autoridades y los restos fueron retirados, pero desde ese momento, el ambiente en la planta cambió. No pasó mucho tiempo antes de que algunos de mis compañeros comenzaran a notar cosas extrañas. Eran incidentes pequeños al principio, el eco de pasos en los pasillos vacíos, la sensación de ser observado cuando no había nadie cerca o el repentino fallo de las máquinas sin razón aparente. Al principio, lo tomábamos a la ligera, bromeando entre nosotros sobre el fantasma de la Pepsi, pero conforme los días pasaron, las bromas dejaron de tener gracia. Una noche, mientras estábamos en uno de los turnos de mantenimiento, un amigo y compañero de trabajo, Raúl, me dijo que había visto algo raro. Según él, mientras limpiaba una de las máquinas de embotellado al fondo del almacén, vio una sombra moverse rápidamente entre los tanques de refresco. No había nadie más allí, pero Raúl juraba que esa sombra no era la suya. Nos reímos de su relato en ese momento, pero pronto yo mismo experimentaría algo que no pude explicar. Una semana después de la confesión de Raúl, me asignaron la tarea de revisar las luces en el almacén nuevo, la sección que había sido remodelada. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y todo estaba en completo silencio. Había estado trabajando solo, con el zumbido distante de las máquinas llenando el aire. Mientras me dirigía a la caja de fusibles, oí claramente el sonido de pasos detrás de mí. No eran suaves ni lejanos, eran pasos firmes y pesados que parecían seguirme a una distancia de apenas unos metros. Me detuve y miré hacia atrás. El pasillo estaba vacío, solo las sombras de los grandes estantes proyectadas por la luz parpadeante. Sentí un escalofrío recorrerme la columna, pero traté de calmarme. Me dije que era la fatiga, que después de tantas horas de trabajo, mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volví a caminar, los pasos continuaron. Los ignoré y seguí mi camino, pero esa noche fue la primera de muchas en las que empecé a sentir que algo en esa planta nos observaba. Las semanas siguientes fueron un infierno. Cada vez más compañeros comenzaron a hablar de sus propias experiencias. Las luces se apagaban y encendían solas, las herramientas desaparecían para aparecer en lugares imposibles, y algunos afirmaban haber visto figuras oscuras entre las estanterías. Fue Raúl quien habló abiertamente primero. Una noche, después de que varios de nosotros notamos fallos inexplicables en las máquinas, nos reunió y nos confesó algo que llevaba días guardando. Dijo que todas las noches, al revisar los monitores de seguridad, había notado algo que al principio creyó que eran errores en la cámara. Una sombra, delgada y alta, se movía detrás de las máquinas. Siempre era lo mismo, una figura oscura deslizándose de un lugar a otro, pero nunca aparecía en las áreas iluminadas. Solo en los rincones más oscuros. Intentamos hacer una inspección esa noche, convencidos de que alguien se había colado en la planta. Recorrimos los pasillos, revisamos entre las máquinas y los rincones más oscuros, pero no encontramos a nadie. El ambiente se sentía sofocante, como si algo invisible estuviera apretando el aire alrededor. Esa sensación de opresión creció con los días, y algunos compañeros empezaron a pedir ser transferidos a otros turnos o a trabajar solo de día.
La historia tomó un giro aún más macabro cuando, durante una revisión de los documentos antiguos de la planta, uno de los gerentes encontró un informe sobre la fosa que se había encontrado bajo el almacén. Según los archivos, la fábrica que existía antes de que Pepsi la adquiriera había sido escenario de un terrible accidente. Un grupo de trabajadores había desaparecido en extrañas circunstancias y aunque se habló de un colapso en los túneles subterráneos, nunca se recuperaron los cuerpos. La fosa, al parecer, había sido sellada en un intento por enterrar los incidentes junto con los restos. Pero cuando remodelaron el almacén, removieron esa capa de olvido, y lo que fuera que estaba ahí abajo, regresó con fuerza. Fue en esa época cuando empezamos a tener pesadillas. No fui el único. Varios compañeros confesaron haber soñado con las sombras. Eran siempre las mismas, figuras sin rostro que caminaban detrás de nosotros, siguiéndonos por los pasillos de la planta. Lo más aterrador era que, en esos sueños, no podía moverme. Sentía su presencia acercarse lentamente, susurrando algo incomprensible al oído. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que, aunque ya no estaba en el sueño, seguían ahí, observándome desde las sombras de mi habitación. Raúl fue el primero en renunciar. Dijo que ya no podía soportarlo, que algo estaba siguiéndolo incluso fuera de la planta. Juraba que, al caminar hacia su coche por las noches, veía las sombras en los reflejos de las ventanas o en los retrovisores. Lo mismo ocurrió con otros compañeros. Algunos pidieron la baja médica por estrés, otros, como Raúl, simplemente se marcharon sin decir adiós. La planta continuó operando, aunque la atmósfera se volvió insoportable. Mi último turno de noche fue una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Estaba revisando una de las líneas de embotellado cuando las luces comenzaron a parpadear. De nuevo, oí esos pasos. Esta vez no eran distantes, estaban justo detrás de mí. Me giré lentamente, y allí, entre las sombras de las enormes máquinas, vi una figura oscura. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba mirándome. Sentí un pánico tan profundo que apenas pude moverme. Cuando finalmente encontré el valor para retroceder, tropecé con una de las cajas de herramientas y caí al suelo. Mientras me levantaba, la figura ya no estaba, pero el aire seguía pesado, denso con la sensación de que no estaba solo. Salí de allí lo más rápido que pude y al día siguiente presenté mi renuncia. No volví a esa planta, ni siquiera para recoger mis cosas. Desde entonces, he tratado de olvidar lo que ocurrió, pero a veces, cuando cierro los ojos en la oscuridad, siento que las sombras aún me observan. No sé qué fue lo que desenterramos esa noche en la planta, pero estoy seguro de una cosa, algunos secretos no deben salir a la luz. Lo que sea que esté allí abajo, en la oscuridad de la fosa olvidada, sigue esperando. Y sé, en el fondo de mi ser, que nunca se fue del todo. El último viaje. Trabajo como conductor de reparto para Pepsi en Estados Unidos, recorriendo la famosa Ruta 66, un camino largo, solitario, cargado de historias que la mayoría de nosotros preferimos ignorar. Mi rutina diaria consiste en cargar la camioneta, revisar las entregas del día, y luego perderme en la vastedad de la carretera, entregando cajas de refrescos en gasolineras, tiendas pequeñas y supermercados. Si bien las largas horas detrás del volante pueden ser agotadoras, he aprendido a disfrutar del aislamiento. Algo sobre la tranquilidad del desierto al atardecer tiene su propio encanto, una calma envolvente que te hace olvidar por un momento el ruido del mundo. O, al menos, eso es lo que pensaba antes de lo que sucedió hace unos meses. Todo empezó como cualquier otro día de trabajo. Me asignaron una ruta que abarcaba más de 400 millas, saliendo desde Amarillo, Texas, hacia un par de pueblos pequeños que ni siquiera aparecían en algunos mapas. Conocía bien esa ruta, recta, sin mucho tráfico, pero con curvas traicioneras que serpenteaban entre colinas desoladas y pequeños pueblitos que parecían haber quedado estancados en los años 50. Salí temprano en la mañana, antes del amanecer. Mi única compañía en el camino era el zumbido del motor y las luces de mi camioneta que atravesaban la oscuridad. Recuerdo haber hecho las primeras entregas sin ningún problema.
Los encargados de las tiendas eran los mismos de siempre, hombres mayores, de esos que pueden contarte la historia de su familia en 10 minutos mientras firmas los papeles de entrega. Ninguno de ellos parecía tener prisa, como si el tiempo pasara más lento en esos lugares remotos. Todo marchaba bien hasta que llegué a la última parada de la tarde. La estación de servicio estaba en una de esas zonas donde no hay señal de teléfono y las casas están a varios kilómetros de distancia. El encargado de la estación era un hombre al que había visto un par de veces. Siempre tenía la misma expresión en su rostro, cansado, distante, como si el trabajo en ese lugar lo hubiera consumido por completo. Me saludó con un leve movimiento de cabeza y no dijo mucho mientras descargaba las cajas. Algo en el ambiente me parecía diferente. Tal vez era el silencio. Normalmente, había el sonido ocasional de un coche pasando, el murmullo del viento o incluso el canto lejano de un grillo. Pero esa tarde no había nada, ni siquiera el zumbido de los insectos que normalmente rondaban las luces de la estación de servicio. Cuando terminé de descargar, le entregué la factura al hombre, quien me miró de una manera que me puso los pelos de punta. No me dijo nada, pero sus ojos parecían estar advirtiéndome algo. ¿Algo más?, le pregunté, pero solo negó con la cabeza, tomando los papeles y entrando al pequeño edificio sin despedirse. Al regresar a la camioneta, me di cuenta de que el sol ya estaba bajando rápidamente. En ese lugar, las noches caían de manera abrupta y lo que minutos antes era un cielo naranja y violeta se transformó en una oscuridad casi impenetrable. Subí al camión y encendí las luces, dispuesto a regresar al depósito. Tomé la carretera de regreso, pero algo no estaba bien. Me parecía que el trayecto era más largo de lo que recordaba. El paisaje desértico, normalmente monótono y predecible, parecía tener algo extraño esa noche. Las sombras de las colinas parecían más alargadas, las rocas a los lados de la carretera tomaban formas distorsionadas bajo las luces de mi camioneta. Pero lo más inquietante era esa sensación de que no estaba solo. Llevaba casi una hora manejando cuando vi algo a lo lejos, en medio de la carretera. Al principio pensé que era un animal, tal vez un coyote, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que era una persona. Estaba de pie en medio del camino, inmóvil, vestido con ropa oscura, como si estuviera esperando. Frené bruscamente, deteniéndome a pocos metros de él. El hombre no se movió, ni siquiera pareció reaccionar a las luces de la camioneta. Pensé en bajar la ventana y preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo me detuvo. Algo en su postura, en la forma en que permanecía allí, completamente quieto, me hizo sentir un miedo irracional. No tenía ninguna razón para temerle, podía ser simplemente alguien perdido, alguien que necesitaba ayuda. Pero no bajé la ventana. En lugar de eso, retrocedí un poco y maniobré la camioneta para rodearlo, evitando el contacto visual en todo momento. Cuando finalmente logré esquivarlo y pasé a su lado, miré por el espejo retrovisor y vi que seguía allí, inmóvil, en medio de la carretera, observando cómo me alejaba. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a seguir adelante. Pensé que tal vez era solo un vagabundo, alguien que no estaba en sus cabales, pero eso no explicaba la sensación de frío que me recorrió la columna vertebral. Minutos después, mientras seguía conduciendo por la oscura carretera, vi otra figura en la distancia. Era otra persona, o al menos eso parecía, de pie al borde del camino. Esta vez, no era solo una figura estática. Conforme me acercaba, comenzó a caminar lentamente hacia el centro de la carretera, de espaldas a mí, como si no le importara que mi camioneta estuviera acercándose. Volví a frenar bruscamente, el rechinar de los neumáticos resonando en la quietud de la noche. Mi corazón latía en mis oídos. ¿Qué demonios estaba pasando? El hombre caminaba a un paso agonizantemente lento, como si arrastrara los pies, moviéndose justo en el centro del camino. Le toqué la bocina, esperando que se apartara, pero no hizo ningún gesto, no aceleró el paso, ni siquiera se giró. Solo continuaba, como si estuviera en trance. Mi mente ya estaba en alerta máxima. Esto no era normal. No podía darme la vuelta, la carretera era demasiado estrecha para maniobrar fácilmente en plena oscuridad y retroceder a esa hora tampoco era una opción segura.
Decidí adelantarme nuevamente, esta vez desviándome más hacia el arcén, esperando evitarlo por completo. A medida que lo pasaba, algo me obligó a mirarlo. Quizá fuera pura curiosidad, quizá fuera miedo. Lo que vi me heló la sangre. Su rostro no estaba allí. Era como si la oscuridad misma se hubiera tragado sus facciones, dejando solo un hueco negro donde deberían estar sus ojos, nariz y boca. Sentí un escalofrío en la nuca, y aceleré tanto como me atreví, dejando atrás a esa figura grotesca. Mi mente trataba de encontrar una explicación racional. ¿Una alucinación? ¿Algún tipo de truco de la luz? Pero lo había visto con demasiada claridad, demasiado real como para descartarlo. Seguí conduciendo en un estado de terror puro, con las manos sudorosas agarradas al volante, sin atreverme a mirar nuevamente por el retrovisor. Cada sombra, cada curva de la carretera parecía tener vida propia, como si algo, o alguien, me estuviera observando. El miedo era tan palpable que casi podía sentir su peso sobre mis hombros. Finalmente, después de lo que parecieron horas de tensión insoportable, vi las luces de una pequeña gasolinera al costado del camino. Era una estación vieja, apenas iluminada, pero en ese momento, era como un faro de esperanza. Detuve la camioneta, jadeando por el estrés acumulado. El encargado, un hombre de aspecto cansado y con una gorra de béisbol descolorida, me miró con curiosidad cuando entré, temblando y pálido. No me atreví a contarle lo que había visto. ¿Qué le diría? ¿Qué había visto figuras sin rostro en la carretera? ¿Qué algo estaba jugando con mi mente? Solo pedí un café y traté de calmarme. Mientras esperaba, el hombre me miró y, como si entendiera más de lo que yo pensaba, dijo con voz grave, esa carretera puede ser difícil de noche. Los viejos del lugar dicen que hay cosas que mejor no mirar muy de cerca. Su comentario me dejó helado. Tomé el café y regresé a la camioneta, tratando de convencerme de que todo había sido un mal sueño. Pero algo en mi interior sabía que, aquella noche, había sido testigo de algo que nunca podría explicar, algo que me haría pensar 2 veces antes de volver a recorrer esa maldita carretera en la oscuridad. Desde entonces, evito las rutas nocturnas siempre que puedo. Pero cada vez que estoy solo en la carretera, no puedo evitar mirar al espejo retrovisor, esperando no ver de nuevo esas figuras oscuras acechando en la distancia. Y aunque el miedo ha disminuido con el tiempo, sé que en ese tramo solitario de la Ruta 66 hay algo esperando. Algo que no es de este mundo. El encadenado del almacén Pepsi. Mi nombre es Ricardo Méndez y trabajé durante 5 años como supervisor nocturno en el almacén de distribución de Pepsi en Puebla. Desde el principio, sabía que el turno de la noche sería diferente a cualquier otro trabajo que había tenido antes. El silencio en un lugar tan vasto como ese almacén puede volverse opresivo, casi tangible. A veces, te sientes pequeño entre las enormes filas de productos que se apilan hasta el techo. Y en ese silencio, la mente comienza a jugarte malas pasadas, pero lo que me ocurrió no fue fruto de la imaginación, de eso estoy seguro. Era una noche como cualquier otra, o eso creía en ese momento. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada, una hora en la que el cuerpo ya comienza a sentirse cansado, y cada sonido parece más fuerte de lo que debería. Estaba terminando mi recorrido habitual, revisando que las cajas estuvieran en su lugar y que las puertas de los camiones estuvieran cerradas. Caminaba por uno de los pasillos del almacén cuando oí el sonido. Un ruido seco, casi metálico, seguido de algo más suave, como si algo pesado se arrastrara por el suelo. Me detuve en seco. Pensé que podría ser algún animal, una rata tal vez, que hubiera quedado atrapada entre los estantes, pero el sonido era demasiado fuerte para algo tan pequeño. Era como si alguien arrastrara una cadena por el suelo de concreto. Me giré lentamente, apuntando con mi linterna hacia la fuente del ruido, y entonces lo vi. Al principio, no supe qué era lo que estaba viendo. Entre las sombras, vi una figura que parecía moverse con dificultad. Era un hombre, o al menos lo parecía. Estaba encorvado, y algo brillaba tenuemente alrededor de su cuerpo. Fue solo cuando ajusté el haz de la linterna que me di cuenta de lo que era: cadenas.
Estaban enrolladas alrededor de sus brazos y piernas, arrastrándose por el suelo con cada paso pesado que daba. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mis ojos se encontraron con los suyos por un breve momento, y sentí un frío indescriptible recorrerme la espalda. No era miedo, era algo más profundo, como si el aire alrededor de mí se hubiera vuelto más denso, más oscuro. De repente, la figura desapareció. No de una manera dramática, como si se hubiera desvanecido, sino que simplemente ya no estaba ahí cuando parpadeé. Mi corazón latía con fuerza, y me quedé mirando el lugar donde había estado, esperando que volviera a aparecer. Pero no pasó nada más esa noche. Cuando regresé a la oficina de seguridad, revisé las cámaras, convencido de que no había visto más que una ilusión producto del cansancio. Las grabaciones no mostraron nada inusual. Esa figura, esas cadenas, nada de eso aparecía. Traté de olvidarlo, atribuyéndolo al estrés de trabajar tantas horas seguidas en la soledad de la noche. Sin embargo, semanas después, todo cambió. Una noche, el vigilante de seguridad, Pedro, vino a buscarme mientras estaba revisando inventario. Parecía nervioso, algo que no era común en él. Me dijo que había visto algo extraño en las grabaciones y que quería que lo revisáramos juntos. A pesar de que me sentí incómodo, lo seguí. Cuando llegamos a la sala de control y rebobinó la cinta, supe de inmediato lo que había visto. Allí estaba de nuevo. La figura encadenada. Esta vez, moviéndose entre los estantes en la oscuridad, lentamente, con ese mismo arrastrar de cadenas. Se desplazaba sin rumbo, como si buscara algo o a alguien. Lo más perturbador de todo fue que en varias ocasiones, parecía detenerse y mirar directamente a la cámara, como si supiera que lo estábamos observando. Sin embargo, nunca se acercaba lo suficiente como para que se pudiera ver claramente su rostro. ¿Quién diablos es ese?, preguntó Pedro, con la voz entrecortada. Yo no tenía respuesta. Revisamos las grabaciones de semanas anteriores, y allí estaba de nuevo, en diferentes noches, siempre cerca de las 3 de la madrugada. Siempre moviéndose entre las filas de productos, encadenado, atrapado. No sabíamos qué hacer. Ninguno de nosotros quería reportarlo a la gerencia, porque ¿cómo explicas algo así? Nos habrían tomado por locos, o peor, nos habrían despedido por incompetentes. Así que decidimos mantenerlo en secreto, vigilando cada noche, esperando que simplemente desapareciera como había aparecido. Pero no desapareció. De hecho, las cosas empeoraron. Una noche, mientras hacía mi recorrido, el ambiente se sentía más pesado de lo habitual. El almacén, que siempre estaba fresco debido al concreto y al aire acondicionado, parecía más frío, pero no era solo una baja de temperatura, era algo más profundo, un frío que parecía provenir de dentro, como si las paredes mismas estuvieran heladas. El sonido de las cadenas volvió, esta vez más fuerte, como si estuviera mucho más cerca de mí. No encendí la linterna esta vez. No quería verlo. Lo único que hice fue acelerar el paso, casi corriendo hacia la oficina de seguridad. Pero, en cuanto llegué a la puerta, algo hizo que me detuviera. Un pensamiento cruzó mi mente, ¿y si lo que sea que esté ahí no quiere hacerme daño, sino mostrarme algo? A regañadientes, me di la vuelta. La figura estaba más cerca de lo que nunca había estado antes. Pude ver su rostro, o lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida, casi translúcida, como si hubiera sido drenada de vida hace mucho tiempo. Sus ojos eran 2 cuencas negras, vacías, pero podía sentir su mirada fija en mí. Estaba a punto de gritar o de correr, cuando algo pasó que nunca olvidaré. La figura levantó una mano, con las cadenas resonando en el aire, y señaló hacia la parte trasera del almacén, donde guardábamos los productos que iban a ser retirados. Luego, desapareció. Me quedé ahí, paralizado, con el dedo apuntando hacia esa sección oscura del almacén. Algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y miedo, me obligó a caminar hacia allí. Al llegar, noté que uno de los estantes estaba fuera de lugar. Detrás de él, oculto entre polvo y cajas olvidadas, había una trampilla de metal oxidado. No tenía idea de que existiera.
Volví corriendo por Pedro, y juntos forzamos la trampilla. Lo que encontramos debajo fue algo que cambiaría todo. Un pequeño espacio, apenas lo suficientemente grande para que una persona pudiera entrar. En el centro de esa habitación improvisada había un conjunto de cadenas idénticas a las que había visto en la figura. Pero lo más perturbador fue el rastro de sangre seco en el suelo, que llevaba hacia un rincón oscuro. Allí, entre escombros, encontramos restos humanos, viejos, desgastados por el tiempo. No sabíamos a quién pertenecían ni cuánto tiempo habían estado allí, pero lo que sí sabíamos era que habíamos encontrado algo mucho más siniestro de lo que podíamos imaginar. Llamamos a las autoridades y tras una investigación rápida, nos dijeron que el almacén había sido construido sobre los restos de una antigua bodega utilizada durante tiempos de conflicto, un lugar donde las personas a veces desaparecían, encadenadas, sin dejar rastro. No puedo explicar lo que vi esas noches, ni sé si esa figura era un eco del pasado, un alma atrapada buscando descanso. Lo que sé es que, desde el descubrimiento de ese pequeño cuarto, nunca volví a verlo. Las noches siguieron siendo largas y solitarias, pero el arrastrar de cadenas desapareció. Después de todo eso, decidí dejar mi trabajo. No podía seguir allí, sabiendo lo que había encontrado, sabiendo que, en esas noches oscuras, había algo más en ese almacén que simples productos de distribución. Nunca hablé de esto con nadie fuera del trabajo, y hasta el día de hoy, sigo soñando con esas cuencas vacías, con esas cadenas, recordándome que algunos secretos nunca deberían ser desenterrados.